Buenos días a todos. Muchísimas gracias por venir hoy aquí a esta mesa redonda que hemos organizado en el marco de la Cátedra Fundación Quaes y la Fundación Quaes en la Universidad Politécnica de Valencia. Nada, yo lo voy a hacer muy breve. Simplemente querría introduciros a las personas que nos acompañan aquí con nosotros hoy. Pero antes, permitidme hacer un poquito de publicidad por los próximos eventos. El 23 de mayo tenemos un seminario científico que vendrá el doctor Xavi Vendrell, de la empresa Sistemas Genómicos, del grupo Stires, para contarnos también un tema muy interesante sobre matching genético. Es decir, cosas que muchas veces no nos planteamos cuando tenemos una pareja o estamos buscando pareja, ¿no? Esa compatibilidad genética entre los dos miembros de una pareja a la hora de tener reproducción, ¿no? A la hora de reproducirse. Entonces, bueno, Xavi Vendrell nos dará una charla muy interesante sobre el tema de matching genético. Y el último jueves del mes, el 30 de mayo, tenemos lo que será ya el tercer encuentro nacional, tercera jornada nacional sobre agrigenómica, en colaboración con la empresa Sistemas Genómicos. Organizaremos toda una jornada relacionada con el tema de alimentos funcionales, que se organizará también aquí arriba en el Salón de Actos de la Escuela de Agrónomos. Pues bueno, lo que hemos venido ya a ver aquí hoy es una mesa redonda. Estará moderada por el doctor Javier Benítez, del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, director del Programa de Genética del Cáncer, y tendremos como ponentes a Diego Arroyo, de la empresa Progeny Molecular, y al doctor José Miguel García Sagredo, que son expertos en el tema y bueno, nos van a presentar esta mesa redonda extremadamente interesante, y os invito ya a que os vayáis planteando preguntas para luego el momento de la discusión tras la mesa redonda. Nada, ya sin más dilación paso al doctor Javier Benítez. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Bueno, realmente es un placer estar aquí y teneros aquí con nosotros en esta mesa redonda que versa sobre los test genéticos y su venta directa en el comercio, ¿no? Es un tema que últimamente seguro que habréis leído algún que otro reportaje o habréis en los medios de comunicación. Hay gente que está a favor, gente que está en contra. Digamos que un poco en líneas generales la gran diferencia que existe, los estudios genéticos que se realizan habitualmente en los departamentos de genética pues requieren una evaluación por parte de un genetista que vea si esa persona pues necesita realmente de un estudio genético, y una vez que se decide a hacerse el estudio, pues se pueden estudiar un gen, muchos genes, todo el exoma, y finalmente pues luego se obtienen unos resultados que este genetista los interpreta y los traslada al paciente que recibe en su momento. La diferencia con estos test genéticos es que todo este flujo desde el primer momento de visita al genetista hasta el final, pues están obviados, y realmente lo que hay es un estudio genético directamente que lo solicita la propia persona, y un resultado que luego le llega a esa persona, en el que pues en el 99% de los casos la persona no va a saber interpretar qué es lo que tiene allí. Entonces esto pues puede crear muchos problemas y confusiones a la persona que lo recibe. De manera que, digamos en líneas generales, y yo creo que es en el marco un poco en el que se va a debatir, es la necesidad o no de que haya un médico responsable o un profesional responsable detrás de todo este pipeline que se realiza. Entonces, para hablarnos de todo esto tenemos a estas dos personas que os ha comentado David. Por un lado está Diego Arroyo, que Diego Arroyo va a ser la persona que hable de... no voy a decir de las ventajas, o él nos dirá, digamos que hablará de los pros, y de los cons hablará José Miguel. Diego es doctor en Bioquímica y Biología Molecular por la Universidad Autónoma de Barcelona, y desde que prácticamente terminó pues estuvo trabajando, haciendo la tesis doctoral por un lado, luego estuvo trabajando en laboratorios de biología molecular y en dos de los grandes laboratorios de España, en Balaguer y en el Reference. Luego dirigió y fue el fundador de la empresa en la que actualmente está, de Progeny Molecular, y mientras tanto pues ha tenido una actividad muy interesante y muy extensa, por un lado dando docencia en el ámbito de la genética con másteres, y por otro lado como presidente de la Sociedad Española de Diagnóstico Molecular, y a la vez pues haciendo
miles de estudios de diagnósticos genéticos que no tienen nada que ver con estos test genéticos, como él comentará, y especializándose sobre todo en el ámbito más bien de la neurogenética. De manera que, Diego, cuando quieras, muchas gracias por venir. Muchas gracias. ¿Me puedo levantar, no? Sí, te puedes levantar. Bien, perdona. Bueno, muchas gracias, Javier, por esta presentación. Quiero dar las gracias a la Fundación Coaes por esta invitación, lo primero que quiero hacer, buenos días. Y también quiero decir que es un honor para mí estar compartiendo esta mesa de debate con José Miguel García Sagredo, que es un genetista con una trayectoria infinitamente más reconocida que la mía, ¿no? Bueno, esto en realidad es una reedición de una mesa de debate que hicimos en el último congreso de la Asociación Española de Genética Humana. Y bueno, por lo visto pues suscitó un cierto interés lo que se planteó y el debate que vino después, y como consecuencia de eso pues estamos aquí para volver a tratar el tema en otro foro y para ver si llegamos a algunas conclusiones diferentes de las que se plantearon en aquel momento. Cuando la primera vez que me plantearon, voy a ver si esto funciona, la primera vez que me plantearon, ¿me oyes ahí, por Sandra? ¿Sí? La primera vez que me plantearon defender esa postura, lo primero que pensé es que tal vez yo no soy la persona más adecuada, porque yo dirijo un laboratorio que fundamentalmente trabaja para hospitales públicos, por lo tanto yo hago realmente muy poquitos test directos al consumidor. Pero pensé que era una postura respetable defenderla, y como creo en ella, pues me presté para hacerlo. Y lo primero que tuve que hacer es intentar definir qué es un test directo al consumidor, y para eso voy a poner una serie de situaciones aquí, os voy a pedir ayuda, os voy a pedir que si estáis de acuerdo con que eso es un test directo al consumidor, levantéis la mano. Y además me interesa porque eso es un foro distinto al foro de genética en el que lo hicimos, y quiero ver exactamente qué percepción tenéis de estas posibles situaciones. Bueno, las primeras no lo voy a hacer porque son evidentes. Un test que se compra en una página web, con un carrito de la compra, ¿no? Y te llega un kit de toma de muestra a casa, te tomas la muestra de saliva, lo envías por mensajería y al cabo de una semana recibes un informe. Eso evidentemente es un test genético directo al consumidor. Un test, por ejemplo, comprado en un supermercado. Bueno, en un supermercado, por ejemplo, como en el Corte Inglés, ¿no? Puede parecer una barbaridad, pero si entramos en la página web, nos redirige a la página web del Corte Inglés, y aquí vemos que el Corte Inglés efectivamente vende test genéticos, un test de edad biológica vinculado a un tratamiento de Revidox, por un precio de 149 euros. Todos los que nos dedicamos a la genética sabemos que un test genético por 149 euros, pues bueno, seguramente tendrá muchas limitaciones, ¿no? Además, este test genético, además del test, que es un test de edad biológica, combina un tratamiento que, por si alguien tiene alguna duda, es un tratamiento que repara el ADN, y además el ADN celular. No nos pensemos que es meramente una reparación del ADN circulante. O sea, este tratamiento entra en las células y modifica el ADN, la rejuvenece, etcétera, ¿no? No sé, toda la gente que está trabajando en CRISPR, ¿para qué lo está haciendo? Si en el Corte Inglés ya podemos encontrar un montón de soluciones, ¿no? Bueno, la cuestión es que, evidentemente, me voy a quedar aquí, ¿vale? Si no, hablamos, por ejemplo, de un test comprado en una tienda genética, ¿vale? Yo no sé lo que es una tienda genética porque nunca he estado en ninguna, ¿no? No sé si es algo parecido a cuando vas a un centro comercial, ¿no? Vas con tu pareja un sábado por la tarde y dices, vamos a entrar en esta tienda genética a ver si encontramos unas microdeleciones de cromosoma Y, por ejemplo, ¿no? Y cuando estás ahí dentro, pues te atiende un señor y te dice, yo de ti lo que haría sería, mejor pruébate un exoma completo, ¿no? Mejor pruébate un exoma completo. No sé si es eso, porque no he estado. Pero el hecho es que SYNLAB, que además SYNLAB es un monstruo del diagnóstico, no nos pensemos que es un pequeño laboratorio de genética, es un monstruo europeo, una empresa que antes se llamaba Labco, etcétera, General Lab. Esta empresa ha montado lo que llaman una tienda genética. Vamos a entrar ahí para ver que efectivamente no soy exagerado. Bueno, aquí podéis ver la tienda y aquí dice que es una tienda de 500 metros cuadrados y además es la primera espaciotienda. O sea, no solamente es una tienda, sino que es una espaciotienda, ¿no? Debe ser una evolución del concepto de espacio-tiempo de Einstein, ¿no? Transformado adaptado al mundo mercantil. Bueno, la cuestión es que esto también existe, ¿no? Y por lo visto, pues puedes ir y eres atendido como en cualquier otro establecimiento comercial. Ya salimos de esta presentación, de esta página web,
Y ya vamos a seguir directamente en la presentación, y aquí sí que os voy a pedir un poquito de ayuda para definir si las situaciones que voy a poner se consideran estudios genéticos directos a consumidor o no. Por ejemplo, un test comprado en una farmacia, ¿vale? Es cierto que en las farmacias te puedes encontrar desde un medicamento de última generación a unas sandalias, pero es un establecimiento sanitario, te atiende un profesional sanitario, es posible que incluso haya un farmacéutico que ha hecho el FIR, que ha pasado ha tenido una estancia en un laboratorio de genética de un hospital, puede ser esto. Un señor acude a un laboratorio, a una farmacia. Esta farmacia puede tener un pequeño laboratorio para toma de muestras, etcétera, para hacerse un estudio genético. Y os voy a pedir que me ayudéis. Por favor, que levante la mano que considere que esto es un estudio genético directo a consumidor. ¿Consideráis? ¿Sí? Vale. Mi opinión es que esto es un test genético directo a consumidor, ¿vale? Luego os explicaré qué tipo de respuestas pensaba aquí en comparación con la que nos encontramos en el Congreso. Vamos a poner otra situación. Un test solicitado en un laboratorio de análisis clínicos. Aquí ya estamos hablando de un laboratorio en condiciones, con autorización de la Consellería, con un titular del laboratorio, con facultativos, etc. Un señor se va a un laboratorio de análisis clínicos porque se quiere hacer un estudio genético, igual que se podría hacer un colesterol, ¿no? O un antígeno de suelo prostático. ¿Esto es un test directo a consumidor? ¿Sí o no? ¿Podéis levantar la mano los que creéis que es directo a consumidor? Vale. Bueno, mi opinión es que esto es un test directo a consumidor. Esa es mi opinión. Vamos a poner otra situación. Un test solicitado a un laboratorio de genética, aquí ya no hablamos de laboratorio de rutina, ¿no? Sin prescripción, es decir, no hay un médico que ha dicho, hazte ese test. No hay sintomatología, no hay antecedentes familiares, pero un señor se dirige a un laboratorio de genética. Lo normal es que lo reciban o lo atiendan genetistas, tanto para tomar nota del estudio como para luego comunicarlo, ¿vale? Es decir, profesionales de la genética. ¿Esto es un test directo a consumidor, sí o no? ¿Podéis levantar la mano, por favor? Bueno, casi todos. Vale, en mi opinión, esto es un test directo a consumidor. ¿De acuerdo? Vamos a profundizar un poquito más. Un test solicitado a un laboratorio de genética por un posible portador. Es decir, hay un familiar enfermo, a un señor se le hace una prueba genética en Bilbao y le detecta una mutación. Llama a su primo, que está en Málaga, y le dice, oye, yo tengo esta mutación, yo me lo miraría, ¿no? Un poco para ir preparándome a lo que puede pasar. Y se va a un laboratorio en Málaga para que le hagan un estudio genético. ¿Esto es un test directo al consumidor? ¿Sí o no? Por favor. Vale, yo también lo creo. ¿Tú no lo crees, Ana? Sí, vale, yo también lo creo. Muy bien. Un test solicitado a un laboratorio de genética por un enfermo de una enfermedad de base genética. Eso me lo he inventado yo, no existe. Pero como vi que existían las ETS, pensé, bueno, pues voy a poner EBG porque si no es que es muy largo. Una enfermedad de base genética con un historial clínico al que el sistema público le niega a realizar el estudio. Y esto pasa muchas veces. Puede ser que un señor vaya a un hospital y el facultativo que le atiende, el especialista, considera que no es necesario hacer una prueba genética. Y está claro que tiene una enfermedad y está claro que la enfermedad es de base genética. Ese señor, ¿qué opción le queda? Bueno, o cambia de médico hasta que alguno le haga caso, o cogí y se va a un laboratorio de genética, estoy diciendo. ¿Esto es un test directo a consumidor? ¿Sí o no, por favor? ¿Queréis levantar? Vale, bueno, pues gracias. Yo pienso que esto es un test directo a consumidor. Por último, última situación. Un test solicitado a un laboratorio de genética por un enfermo, no es la penúltima, por un enfermo de una enfermedad de base genética, con un historial clínico bien caracterizado, al que el sistema público le niega a ampliar el estudio. Es decir, estaríamos hablando de un estudio genético que se ha realizado, que tiene un cierto alcance, una cierta amplitud, y ese estudio, pues, por ejemplo, el hospital ha llegado a analizar 20 genes, pero tenemos 80 genes más todavía pendientes de estudio, ¿vale? Y el hospital le dice, mira, creemos que no vale la pena, o bien por una cuestión de coste-efectividad, o bien por
porque no creemos que vayamos a encontrar nada, para nosotros el estudio está zanjado. Y ese señor, señora, la única opción que tiene es coger, irse a un laboratorio de genética a que le amplíen el estudio, por lo menos a que le informen. ¿Eso es un estudio directo a consumidor? ¿Sí o no? Vale, mi opinión es que eso es un estudio directo a consumidor, aunque ya empezaríamos a entrar en dudas, ¿no? Y la última situación sería un test que se ha solicitado a un laboratorio de genética por un enfermo de una enfermedad de base genética con un historial clínico caracterizado, al que el sistema público le va a hacer el estudio, ¿eh? Aquí no le dice que no lo va a hacer, lo único que pasa es que dice, este estudio va a tardar un año o más, ¿vale? Porque, aprovecho para decir una cosa, la velocidad a la que trabaja un laboratorio privado y un laboratorio público no tienen nada que ver, ¿vale? Esta situación, ¿es un test directo a consumidor? ¿Sí o no? Por favor, ¿podéis levantar la mano el que lo crea? Vale, yo lo creo, pero ya hay menos manos abajo, ¿vale? Bueno, lo que quería contrastar era lo que pensaba, entiendo que aquí sois personas o que os dedicáis a la genética, que estáis interesados en la genética, pero esperaba más estudiantes, también tengo que decir. Quería contrastar, ¿no?, cuál era la contestación aquí comparada con la que tuvimos en el Congreso de la Asociación Española de Genética Humana. Cuando allí virtualmente todo el mundo consideraba que todo esto eran estudios genéticos. Yo me esperaba aquí menos manos levantadas, pero he visto que hay muchas manos levantadas, por lo tanto, el criterio que hay ahora mismo aquí en esta sala es muy parecido al criterio que estábamos teniendo hace unas semanas en el Congreso Español de Genética Humana, en el que se supone que estaban pues, los genetistas más reputados del país, ¿no? Bueno, en todas estas situaciones nos planteamos lo siguiente. En primer lugar, está claro que no todos los test directos a consumidor son test que se piden en internet o se van a comprar a una espaciotienda, ¿no? Eso está claro. A veces son test que los puedes ir a buscar a un laboratorio de genética en el que te atiende personal profesional de la genética y en el que hay pues, una infraestructura y una autorización por parte de la administración para que ese laboratorio preste esa labor. Por otro lado, como he comentado, no siempre podemos decir que es un test, digamos, del que no hay un profesional con una trayectoria contrastada detrás, sino que muchas veces son genetistas los que te pueden atender. Pese a eso, pese a que son test realizados en centros autorizados, contrastados, con toda la normativa, con equipamiento, etcétera, y a que el personal que te atiende es personal con una formación en genética suficientemente contrastada también, a pese a eso, todavía nos preguntamos por qué eso se considera un test directo a consumidor. Y la respuesta a eso es porque un test directo a consumidor es un test genético que se hace sin prescripción médica. Por eso, en realidad, el debate es, ¿debemos hacer test genéticos sin prescripción médica o no debemos hacer test genéticos sin prescripción médica? Más que si son directos o no a consumidor. Porque lo que he intentado demostrar con la diapositiva anterior es que hay test genéticos perfectamente respetables, que no esconden ningún tipo de fraude, que no tienen ningún tipo de lado oscuro y, sin embargo, se tienen que considerar test directos a consumidor. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a hablar de en qué marco normativo nos encontramos. El marco normativo en realidad es inexistente. No hay una normativa específica del test genético directo a consumidor, ni en Europa ni en Estados Unidos. Hay algunas recomendaciones, en particular pues, un convenio internacional relativo a los derechos humanos y la biomedicina, que por cierto España y otros países no han ratificado, en el que sí que se indica que los test genéticos pues, tienen que estar bajo supervisión médica. En España la normativa de referencia es la Ley de Investigación Biomédica del 2007. Es una ley que conocemos todos los que nos dedicamos a la genética y bueno, es una ley relativamente difusa. Yo he hablado con gente que ha participado en la redacción de la ley y me han dicho que es una ley que ellos mismos la consideran una ley Frankenstein porque está formada por un montón de pegotes inconexos, ¿no? Aparte de esto, hay recomendaciones a asociaciones científicas y médicas y también a veces se habla, yo creo que de una forma equivocada, sobre la normativa referente a los productos sanitarios, que en mi opinión no es de aplicación en el caso de los servicios de genética, porque esto no es un producto de genética, es un servicio de genética. No estamos hablando de un producto que tú te lo llevas a tu casa, te autodiagnóstico,
te lo aplicas a tu propio ADN y tú mismo te sacas el resultado. Estamos hablando de test que te hacen en centros donde hay profesionales que saben lo que están haciendo, lo que te están informando. Bueno, de la ley no voy a hablar mucho, pero sí que quiero dar algunas pinceladas. La ley de investigación biomédica, yo me la he leído varias veces. La primera vez que me la leí no la entendí. La segunda la entendí a medias, ¿no? Y hablé con uno y le pregunté qué pasaba porque no la entendía. Y me dijo que en realidad sí que la entendía. Lo que pasa es que lo que no entendía era el título de la ley, ¿no? Y para mí fue un alivio, porque yo pensaba que lo único que estaba entendiendo era el título. ¿De dónde viene el lío? El lío viene de que en realidad la ley de investigación biomédica es mucho más que una ley de investigación biomédica y a la vez es mucho menos que una ley de investigación biomédica. Es una ley de investigación biomédica, pero han metido aspectos existenciales. La ley tiene 40 y pico páginas y en unos pocos títulos recoge temas asistenciales que en principio no tienen que ver con lo que es investigación. Por eso hay un contraste entre lo que ves en el título y lo que luego te encuentras en el contenido de la ley. Pero bueno, de una manera u otra, es mía, ¿verdad? Sí. De una manera u otra, es el único marco legal reconocido, o por lo menos más importante, que regula los test genéticos. No solamente los directos al consumidor, sino cualquier tipo de test genético. ¿Qué dice esta ley? Bueno, esta ley dice que los test genéticos tienen que estar realizados por personal cualificado, es el concepto que utiliza. Tiene que haber unos requisitos de calidad, los centros tienen que estar acreditados, tiene que haber asesoramiento genético previo y posterior al test. En ese asesoramiento genético está muy bien descrito todo lo que hay que decirle a un paciente para que el test cumpla con la normativa. Hay que indicarle pues, cuál es la finalidad del test, hay que indicarle el lugar en el que se va a realizar, la finalidad, el destino de la muestra, etc. Me perdonéis un momento. Si voy muy rápido me lo decís, También es obligatorio firmar un consentimiento informado. Hay que transmitirle al paciente que tiene derecho a ser informado y a no ser informado. Esto es curioso, ¿no? Y genera muchas anécdotas, porque claro, imagínate un señor que viene a hacerse una prueba a un laboratorio de genética, una prueba normalmente son pruebas bastante caras, y le tienes que decir, bueno, cuando ya le hayas pagado y nosotros tengamos el resultado, te tengo que recordar que si quieres no te lo comunico, ¿no? Normalmente cuando haces esto te miran con una cara un poquito rara, pero la verdad es que estamos obligados a hacerlo. Forma parte del protocolo que hay que tener cuando se atiende directamente a un paciente. Bueno, hay que cumplir, evidentemente, normativas sobre protección de datos y los test genéticos deben aportar información veraz y útil. Veraz, es decir, lo que ponga en el test tiene que ser evidentemente cierto y además tiene que ser útil, porque es verdad que hay muchos test genéticos que aportan información veraz pero inútil. No dicen nada, ninguna mentira respecto a las características genéticas de un individuo, pero sí que es verdad que lo que están diciendo pues no sirve para nada porque la mayoría de las veces porque es incompleto, ¿no? Y esto pasa, por ejemplo, en muchos test de obesidad y pruebas similares, ¿no? Bueno, para ser rigurosos, haciendo una lectura rigurosa de la ley, hay que decir que no es lo mismo prescribir una prueba de diagnóstico de precisión, no es lo mismo que precisar prescripción para una prueba de diagnóstico. ¿Vale? Es un juego de palabras y lo voy a volver a decir. No es lo mismo prescribir una prueba de diagnóstico de precisión que precisar prescripción para una prueba de diagnóstico. No es lo mismo. Con la ley en la mano, actualmente no es necesario ni obligatorio prescribir una prueba de diagnóstico genético. De la misma manera que no es obligatorio prescribir un colesterol. Todo el mundo sabe que si yo quiero saber cómo tengo el colesterol, me voy a un laboratorio de análisis clínicos, me pinchan, y al día siguiente me mandan, ni siquiera me lo explican, me mandan un email a casa con el informe, ¿vale? Bueno, aparte de esas consideraciones, tanto las consideraciones legales como lo que es la propia definición de un estudio genético directo a consumidor, que yo quería un poco ampliar la visión de lo que eso significa, aparte de eso, hay otras cuestiones que son ya de índole práctico. Es decir, nosotros podemos evitar que esto suceda, lo podemos evitar. Vivimos en un mundo que está globalizado desde el punto de vista de la información y está globalizado desde el punto de vista logístico. Esto quiere decir que la información puede llegar en milisegundos a la otra parte del globo y un ADN puede llegar en pocos días a la otra parte del globo.
Esto unido a otro aspecto, y es que de la misma manera que el lema de la película Jurassic Park es la vida se abre camino, no hay que olvidar que el negocio se abre camino. Siempre que hay alguien que quiere obtener un determinado servicio y que hay gente capaz de ofrecérselo y cobrarle, es muy difícil evitar que eso suceda, incluso en campos que son delictivos, ¿no? No digamos en un campo en el que lo que estaríamos en cualquier caso haciendo es poniéndole trabas o a las empresas europeas, o si hacemos una normativa específica que lo impida, a las empresas españolas. Y esto es lo que quiero indicar con esta diapositiva. La normativa podrá impedir que haya empresas españolas que hagan una prueba de diagnóstico genético directo al consumidor. No podrá impedir que los consumidores españoles se hagan pruebas genéticas directas. Se las ofrecerán otras empresas de otros países. Si alguien cree que esto no puede pasar, voy a explicar, por ejemplo, lo que ha pasado con la conservación de la sangre de cordón umbilical de la familia real. El rey Felipe tiene 2 hijas, creo que Leonor debe ser considerada princesa y Sofía infanta, si no recuerdo mal. La princesa Leonor, cuando nació, los padres tenían intención de conservar la sangre de cordón umbilical, ¿no? Sabéis que eso se hace pues, con la intención de prevenir una posible patología, fundamentalmente una patología hematológica. En España están prohibidos los bancos de muestras privados. Es decir, quien quiere conservar la sangre de cordón umbilical de su hijo no lo puede hacer en España. Le ofrecen servicios empresas que operan en España, pero no tienen el banco en España. El banco está fuera. En el caso de la princesa Leonor, la sangre de su cordón umbilical está conservada en un banco de Arizona. Cuando nació la infanta Sofía, se procedió de una manera relativamente diferente. Se hicieron 2 alícuotas de esa sangre, una de las alícuotas se quedó en un banco público español. El banco público, a diferencia del banco privado, no te garantiza que tú puedes tener tu propia sangre cuando la necesites. Está allí y si está disponible para cuando la necesites, pues bien, pero no se te reserva, ¿vale? Lo que se hizo fue mandar una alícuota a un banco público, creo que en Madrid, y otra alícuota está en Alemania, ¿vale? En un banco, en una empresa privada. Eso es un ejemplo de lo que puede pasar si nosotros nos ponemos genes restrictivas para que las empresas puedan operar en España y hacer cosas que son perfectamente razonables, ¿no? Razonables y respetables. Es respetable para una empresa alemana, para una empresa americana, ¿por qué no es para una empresa española? Bueno, digamos que si en el pasado estaba claro que los estudios genéticos... ¿Perdón? ¿Más rápido? No, que vayas terminando. ¿Perdón? Que vayas terminando. Voy terminando, vale. Digamos que si en el pasado los estudios genéticos estaban vinculados siempre a estudios, eran prescritos, normalmente gestionados por la sanidad pública. Actualmente estamos hablando de test directos a consumidor. En el futuro es muy posible que este debate sea un debate estéril, que no sirva para nada. Yo no sé si alguien se atrevería a decir qué cree que va a pasar con los estudios genéticos en el futuro. No lo sé, como es un debate puedo preguntar, ¿no? ¿Sí? Pues yo lo voy a poner después, yo voy a poner mi opinión, pero no sé si alguien puede decir qué cree que va a pasar con los test genéticos. ¿Se atreve alguien? Lo dejamos para ¿Lo dejamos? Cuando termine. No, cuando termine, para cuando ¿Sí? termine, Vale. para después de la... Muy bien. Entonces me voy a saltar rápido lo que viene después porque si no lo desvelo, ¿no? Vale. Bueno, rápidamente las conclusiones. En primer lugar, los test genéticos no están prohibidos, no es necesaria prescripción, pero sí que es verdad que se necesitan cumplir unos requisitos que a lo mejor un test genético hecho en un supermercado no cumple. Permiten a los ciudadanos ejercer una libertad de decisión, ¿eh? A nosotros se nos suele llenar la boca con la palabra libertad, pero luego cuando la tenemos que ejercer, pues o no nos atrevemos o permitimos que haya mucha gente que impida que la ejerzamos. Permiten a los pacientes controlar los datos genéticos, que son, no hay que olvidar que el soberano dueño de los datos genéticos es el paciente, no es ni un médico, ni un laboratorio, ni la administración, ni nadie. El sistema sanitario, además, puede beneficiarse porque puede utilizar los datos genéticos del paciente. Es decir, tú puedes coger tu estudio genético, te vas luego a un especialista en oncología, si te ha dado, por ejemplo, una predisposición a cáncer o lo que sea, y esos datos genéticos los puede utilizar también el sistema sanitario, ¿no? El sistema público. Bueno, además es un ahorro, porque si yo me voy con un estudio genético que no me tiene que hacer la sanidad pública, pues eso que se ahorra, ¿no?
Cuanto más ciudadanos haya con un diagnóstico genético, y en plazos más cortos, como he comentado antes, mejor prevención existirá de las enfermedades de base genética, ¿vale? Creo que es lógico pensarlo. Además, contribuye a la actividad empresarial de España, porque aquí, bueno, particularmente en Valencia, hay varias empresas que nos dedicamos a este sector y creo que es bueno, ¿no?, que facturemos, que vendamos, que generemos riqueza, en definitiva, trabajo, inversiones, etcétera. Además, no hay que olvidar una cosa, y es que las empresas que operamos en el sector biotecnológico somos empresas tecnológicas. No solamente contribuimos a que haya riqueza, en el sentido empresarial del término, sino que contribuimos a que haya tecnología. No son dos mundos separados. La gente que está trabajando en una compañía biotecnológica viene de la universidad, muchas veces se van a la universidad, hacen tesis en la universidad, vienen a la empresa, hacen tesis en las empresas, etcétera, ¿vale? Por lo tanto, lo que hacemos al final es contribuir al conocimiento científico también. Además, hay mayor control, porque cuando nosotros estamos haciendo una prueba genética en una empresa que está en España, en el caso de que hubiera un eventual problema, no es lo mismo ir a buscar a esa empresa y exigirle responsabilidades que tener que exigirle responsabilidades a una empresa que nos ha hecho un estudio genético en China, ¿no? Bueno, y por último, esto es un poco ya más filosófico, pero sí decir que la universalización, ¿no?, de la genética, incluyendo incluso malas experiencias, es decir, gente a la que les han tomado el pelo, al final contribuye a que haya una especie de cultura genética, una cultura genética asentada en la sociedad, y creo que eso al final pues es bueno para todos, ¿no? Esto es lo último, gracias, me ha pasado un poquito, y doy paso a José Miguel. Muchas gracias. Bueno, el oponente de Diego, aunque no le guste que le llame oponente, es José Miguel García Sagredo. José Miguel es doctor en medicina, especialista en genética clínica. Él ha sido jefe del servicio de genética del Ramón y Cajal durante unos años y actualmente es académico de número de la Real Academia Nacional de Medicina. José Miguel es profesor titular de la Universidad de Alcalá y ahí, entre otros aspectos, ha llevado durante muchos años la dirección del máster en especialización en genética clínica y reproducción. Además, ha sido fundador y presidente de la Sociedad Europea de Citogenética. Tiene multitud de publicaciones, multitud de ponencias, de participaciones en cursos y, bueno, pues es un clásico de la genética desde hace muchos años. Gracias por venir, José Miguel. Gracias, Javier. Bueno, en primer lugar, dar las gracias a la Fundación Quaes por invitarme y permitirme dirigirme a todos vosotros. Claro, soy el oponente, en principio, pero lo que voy a hacer es poner argumentos de por qué estoy en contra o cuáles son los males que pueden traer o que puede sufrir la gente que se hace un test directo al consumidor. No me voy a tirar a la yugular de Diego, aunque en algunas cosas podría, pero eso lo podemos dejar para después. Así que vamos por aquello de la rapidez, vamos a entrar directamente. Bueno, en primer lugar, formo parte del Comité de Ética de la Asociación Española de Genética Humana y en el Comité de Ética, precisamente este es uno de los temas que hemos tratado y acabamos de publicar, ha salido publicado en Medicina Clínica, pero también ha salido en Laboratorio Clínico, el mismo artículo se acaba de publicar precisamente que es la posición de la Asociación Española de Genética Humana sobre los test directos al consumidor, que evidentemente, como os podéis imaginar, estamos en contra de los test directos al consumidor. Bien, los aspectos un poco que voy a considerar pues son lo que veis aquí, que es la utilidad, la fiabilidad, confidencialidad, personas vulnerables que puede haber, los riesgos, aspectos éticos legales, las buenas prácticas y la sobrecarga asistencial directamente. En cualquier caso, fijaros, esto que traigo aquí es una portada de una revista que en principio no tiene nada que ver con genética. Los ingenieros la conocen muy bien, que es el IE-Cubo, el IEE, que es una revista de ingeniería electrónica y dice aquí, esta es la portada de un número que salió no hace mucho, que dice que si está realmente el público preparado para los test genéticos directos al consumidor. O sea, ya se lo preguntaba claramente. Bueno, vamos a hablar de la utilidad. ¿Qué cosas se pueden hacer en un test genético directo al consumidor? Pues analizar, por un lado, enfermedades monogénicas, enfermedades en las que la alteración de un gen puede producir la enfermedad, que parece que es muy fácil y que eso se supone que
aunque sean un poco malos, pero con que sepan hacer algo, pues lo podrían hacer de este tipo de enfermedades, pues bien a través de paneles de mutaciones o de secuenciación masiva, pero luego muchos de ellos lo que están es precisamente hablando de riesgos de heredabilidad de enfermedades multifactoriales, de enfermedades que se pueden padecer en la edad adulta, que es precisamente su gran, digamos, su gran negocio. Bueno, pues el problema de los riesgos, incluso o sea, del cálculo de la heredabilidad, incluso para laboratorios ya no directos al consumidor, sino para laboratorios perfectamente establecidos y con indicaciones, el problema de establecer riesgos de padecer enfermedades multifactoriales, o sea, enfermedades degenerativas del adulto, es que están basados en datos de secuenciación genómica de la población. Y fijaros, los estudios que se han hecho, que son estudios de genómica masiva, los GWAS, pues en azul están la población europea, y esto ya serían asiáticos, africanos, ves que mayoritariamente es población europea. Esto de forma global, pero si analizamos individuo por individuo los datos de los GWAS, resulta que mayoritariamente son europeas. ¿Eso qué significa? Aquí lo que se analizan son polimorfismos. Entonces, que estos test son válidos para europeos. Y cuando digo europeos me refiero centroeuropeos y europeos del norte, porque los mediterráneos somos un poco diferentes también desde el punto de vista genético, que ahí tampoco entraríamos. Los demás prácticamente fallan, como una escopeta de feria. O sea que los estudios de heredabilidad que se pueden hacer pueden ser bastante malos. Por supuesto que entonces esto significa, y ya se está avisando bastante, que estos estudios de heredabilidad de enfermedades multifactoriales, pues lo que va a hacer es, a nivel poblacional o a nivel mundial, es exacerbar las diferencias entre poblaciones. O sea, quiero decir que estamos haciendo una medicina genómica muy buena para blancos europeos y desde luego que va a servir muy poco para los que no sean blancos europeos. Bien, vamos con otro aspecto, la fiabilidad. Bien, se supone que son laboratorios de genética y que saben hacer las cosas, pero no lo sabemos realmente. Mirad, esto fue en 2009, Nature publicó este artículo, Craig Venter y su grupo. Lo que hicieron fue analizar a 5 personas y las enviaron a 2 laboratorios de estos que se anuncian por internet que hacen estudios genéticos, y enviaron la sangre de estas 5 personas para ver qué resultados tenían. Lo que aparece en amarillos eran resultados dispares. Fijaros, resultados dispares en cáncer de colon, en enfermedad de Crohn, en enfermedad cardiovascular, en lupus eritematoso, en degeneración macular, en psoriasis, en el síndrome de las piernas inquietas, en la diabetes tipo 2. Unos decían que sí había riesgo, otros que no había riesgo. O sea que la fiabilidad, desde luego, no era mucha, desde luego. Bien, pero es que este artículo que acaba de aparecer, ha aparecido justo ahora hace un año, porque fue en marzo de 2018, en Genetics in Medicine, lo que hacen es analizar los resultados de varios laboratorios de directos al consumidor en los Estados Unidos, y lo curioso es que el 40% de las variaciones de alto riesgo que habían dado esos laboratorios eran falsos positivos. Falsos positivos, o sea, cuando te dicen vas a tener tal enfermedad, era un falso positivo, pero fijaros en qué eran falsos positivos. Los falsos positivos eran fundamentalmente en BRCA1 y BRCA2, genes de cáncer de mama, en MLH1, gen de cáncer de colon, de colorectal no polipósico, luego ATM, TP53, son también genes de cáncer. 40% falsos positivos, o sea, esa es la fiabilidad que están teniendo en estos momentos. Este es un estudio reciente, serio, y está publicado en una revista que se revisa por pares. O sea, quiero decir que esto, lógicamente, puede ser, en principio, indudable, ¿no? Pero es que en JAMA, la revista de los médicos de medicina interna americanos, en verano pasado, publican este artículo en el que dice, vamos a ver, 23andMe, que es uno de los, digamos, es el más potente de los laboratorios directos al consumidor, porque en realidad el dueño es Google. Una de las cosas que analiza son precisamente BRCA1 y BRCA2, los 2 genes de cáncer de mama. Y entonces la sorpresa fue cuando se vio que solamente analizaban 3 mutaciones concretas de cáncer de mama. Eso significa que una mujer que fuera judío askenazi, porque además las que analizaban eran fundamentalmente las que son más prevalentes en los judíos askenazis, pues aproximadamente solamente detectarían la posibilidad de tener un cáncer de mama en el 2% de las mujeres. Si la mujer ya no era de origen judío, era un 0,1%.
O sea que la validez es prácticamente nula y eso hace pues, que hayan aparecido pues, desde en el New York Times o en alguna otra revista de divulgación científica diciendo que como mucho la eficacia de analizar genes de cáncer de mama hereditario llega al 3%, como mucho. Bien, pero 23andMe va más y ahora mismo ofrece ya un algoritmo para diagnosticar qué personas van a tener una diabetes tipo 2. No hay algoritmo que funcione todavía, desde luego en ese sentido, pero también es verdad que la sociedad cada vez está más preocupada de que, hombre, soy un poco gordito, tengo una cintura bastante grande, o sea que tengo un poco de grasa y tal, pues probablemente vaya a tener una diabetes tipo 2. Pues si te lo ofrecen por $150 o $200, ¿por qué no te lo vas a hacer? Y luego ya pues decidirás qué haces. Bien, el siguiente aspecto es el de la confidencialidad. Se supone que todos van a analizar, todos estos laboratorios van a mantener la confidencialidad. Mira, en este artículo publicado por este grupo, y que es un artículo que ha aparecido esta semana pasada, en Annals of Internal Medicine, bueno, pues luego les hace una entrevista precisamente a las personas que publican este artículo, que me referiré al final de la charla. Pues hablando de 23andMe, dice que, lógicamente, cuando vas a encargar y vas a pagar tu test directo al consumidor, resulta que tienes que aceptar sus condiciones. Y sus condiciones son 25 páginas sobre los términos del servicio y 29 páginas sobre la privacidad de tus datos. Pero si alguien es capaz de leerse todo esto, según dicen estos autores, resulta que en realidad estás consintiendo que tus datos pasen a terceras partes para hacer negocio directamente. De hecho, se sabe el gran negocio que ha hecho 23. O sea, vamos a ver, si te están estudiando genéticamente por $300 o incluso menos, en las ofertas puede llegar a $150, no se puede hacer por ese dinero, pero realmente están haciéndolo. ¿Por qué? Porque el negocio está precisamente en vender tu genoma a las grandes empresas, fundamentalmente farmacéuticas multinacionales, que pueden sacar bastante beneficio en ese sentido. Y ese es el gran negocio que tiene 23andMe. Independiente de los riesgos que tiene esa privacidad, porque no sé si os habéis enterado que había un asesino múltiple, el asesino del Golden State, que había cometido 12 asesinatos y que ahora mismo está en la cárcel en Estados Unidos 15 años después. 15 años después o 20 años después. ¿Y la policía por qué lo descubrió? La policía tenía el ADN del asesino y violador, pero no sabía quién era la persona. Pero resulta que también es verdad que muchas de estas empresas directas al consumidor pues ofrecen publicar tus datos de ADN públicamente en la web para que puedas encontrar familiares perdidos por ahí, porque a lo mejor resulta que tienes un primo en Venezuela o en la China. Bien, pues la policía, que no es tonta, evidentemente empieza a rastrear esos datos y encontró una persona que tenía un perfil muy parecido al que tenían del asesino violador. Claro, sabían que no era él porque no era exactamente igual, pero era parecido, y entonces pues identificaron a este individuo, que era el que había publicado sus datos, era un primo de él. Evidentemente, o sea, fue muy fácil encontrarlo y está en la cárcel, pero ha ocurrido ya varias veces y en el Reino Unido también ha ocurrido. Por tanto, hay que tener en cuenta que no solamente pueden hacer negocio con tu ADN, sino que puede acabar en el FBI o en cualquier otro lado, y entonces pues, puedes tener problemas si no has sido muy claro. Bien, por hablar de las personas vulnerables, lógicamente uno puede hacer un test porque quiere, pero también se lo puede hacer a sus hijos, por ejemplo, y los hijos son... uno dice, yo soy el tutor de mis hijos, ya, pero son vulnerables porque ellos no están consintiendo a hacerse ese tipo de situación. Entonces tú puedes estar produciendo una serie de problemas, como ya se han visto. En Estados Unidos, concretamente, ha habido un proyecto que además es un proyecto oficial y autorizado porque era un ensayo clínico, que era analizar, secuenciar el genoma de recién nacidos vivos en Boston, en los 3 grandes hospitales, en el Women's Brigham, en el Children's Hospital y en el Mass General. Analizaron a 1000 niños y a ver cuál era la aceptación por parte de los padres
Y resulta, bueno, la aceptación por parte de los padres estaba muy bien, dice, porque me dicen con esto qué enfermedades va a tener o puede tener mi hijo cuando sea mayor y tal, con lo cual yo ya estoy preparado. Evidentemente estás preparado, pero también muy probablemente vas a mediatizar la vida de tu hijo, y ese es el problema, que son vulnerables si estás mediatizándolo. Independiente de daños colaterales, porque ha habido un daño colateral de uno de estos individuos a los que le secuenciaron el genoma, el padre, también muy listo, pues publicó en la red social que qué contento estaba porque le habían secuenciado el genoma de su hijo con este proyecto, y entonces sabía que iba a tener una enfermedad determinada, una enfermedad de origen genético, que es una enfermedad grave y que sobre todo es muy costosa desde el punto de vista de cuidados de la salud. Consecuencia, no ha conseguido encontrar una compañía que le asegure de salud a su hijo. Evidentemente, o sea, que tenemos que tener en cuenta la vulnerabilidad. Y luego, pues los riesgos y las incertidumbres que tenemos en todo el proceso, porque claro, lógicamente, nosotros, por internet, o yendo a la farmacia, da lo mismo, das una muestra tuya que va a viajar, no sabes exactamente dónde, porque no lo tienes claro, que la van a analizar y luego te van a dar los resultados o los van a poner en la página web, se supone que con un login y un password, pero tú no estás controlando absolutamente nada y no sabes lo que está detrás, evidentemente. Eso es precisamente lo que el IPI y su grupo ya publicó y analizó bastante bien en 2011, en el que decía, bueno, pues para cualquier tipo de analítica, sea genética o no sea genética, tenemos un preanalítico, que es un facultativo que va a prescribir hacer ese tipo de análisis, luego ya el preanalítico de laboratorio, que sería la identificación de la muestra, la colección de la muestra, el transporte, la preparación, luego ya el propio análisis y luego el informe. Y el informe dónde va y quién interpreta el informe. Pues en esto, precisamente en ese artículo, vienen, y ya por cuestión de tiempo, porque es mucho mejor que podamos discutir o que podáis participar precisamente en esta discusión, pues vienen más o menos punto por punto de estos que veis ahí, pues los puntos débiles que tienen. Desde luego, en cualquier laboratorio de estos no sabemos qué tipo de acreditación tienen, qué facultativos están. Es más, o sea, una vez que tú has enviado en el correo, has puesto en una caja tu muestra, no sabes si esa identificación luego se puede perder o no, que a lo mejor pueden estar analizando otro tipo de muestra, no sabes dónde está yendo y tú crees que está yendo a Estados Unidos y a lo mejor está yendo a China o a Hong Kong o a Corea, desde luego. Bien, aspectos éticos. Evidentemente los aspectos éticos son muy importantes y uno de ellos es el de la autonomía, y ese es precisamente el que habla la Ley de Investigación Biomédica en España. Significa que dices, sí, yo hago esto porque quiero, vale, sí, porque quieres y porque eres autónomo, evidentemente, pero para saber que realmente lo quieres necesitas una información adecuada de qué es esa prueba, para qué sirve y qué repercusiones puede tener para ti, o sea, las consecuencias de los resultados. Y evidentemente tener en cuenta también que no debes de causar daño a terceras partes, porque lógicamente puede haber un familiar que no quiere saberlo y tú quieres hacerlo. Pongo el caso que nos ha ocurrido, que es la típica, nos ha ocurrido en la consulta normal, pero que eso, en esto pues, ocurriría más fácilmente. Una mujer embarazada que quiere hacer un análisis de Corea de Huntington de su feto porque su suegro tiene un Corea de Huntington. Bueno, muy bien, eso se puede hacer, se puede hacer el diagnóstico prenatal, perfecto. Pero resulta que el marido de esta mujer embarazada, o sea, el padre del niño, el hijo de la persona que tiene el Corea de Huntington, no quiere saber si él lleva el gen alterado que va a producir el Corea de Huntington. Entonces, si nosotros analizamos al feto y el feto tiene Corea de Huntington, ya sabe este señor, que no quería saberlo, que él va a padecer el Corea de Huntington, le estamos haciendo daño. Dice, ¿qué se puede hacer? Pues, lógicamente, esperar a que este señor consienta o luego ya pues, poner el resultado. Lógicamente, imaginaros en un contexto de un test directo al consumidor, bueno, puede ser un diagnóstico prenatal es muy difícil hacerlo, pero un recién nacido, sí, sacarle sangre y enviar la muestra, con lo cual estaríamos haciendo daño a una persona que no quería saberlo, porque el daño puede ser mayúsculo en ese sentido. Bien, esto se ha trancado. Se le ha ido... Ah, no, ya está, bien. Lógicamente, en estas valoraciones siempre, pues, pero que ya estaba implícito en lo que os he dicho, pues tenemos que tener muy claro los principios de maleficencia, de no maleficencia y de beneficencia, que en estos test, pues montones de veces se van a ver comprometidos. Y sobre todo es muy importante, hace falta un asesoramiento genético, un consejo genético, llamarlo como queráis,
pretest, pero también luego después. O sea, lógicamente, cuando vamos a dar los resultados, tenemos que explicarlo claramente. En cambio, en un DTC tú lo que vas a recibir es un informe, o vas a leer un informe, te vas a descargar un PDF de Internet en ese sentido. Bien, y luego el último, sí que aparecía por aquí, que hay que valorar entre los aspectos éticos, principio de equidad y justicia. Dice, bueno, esto, equidad y justicia, ¿qué significa? Pues significa lo que está ocurriendo en estos momentos. El regalo estrella de estas Navidades pasadas ha sido un DTC, al novio, a la esposa, al hijo, a la madre, a quien fuese. Ha sido el regalo estrella. Entonces, ahora, en estos momentos, ya ha ocurrido, hay mucha gente que tiene un informe de 3 o 4 páginas con una serie de resultados que no entiende absolutamente nada. ¿Qué hace? Se va al médico de familia o se va al especialista correspondiente de acuerdo con la enfermedad que le están diciendo que va a tener. Entonces, se están sobrecargando el sistema de salud, ya sea público o privado. Mientras está ocupando este tiempo, está impidiendo que otra gente esté ocupando ese tiempo, con lo cual estamos vulnerando este principio de equidad y justicia que se supone que tienen que ver, sobre todo en nuestro medio, los sistemas nacionales de salud. Las colisiones con las buenas prácticas. Bueno, pues esto está muy claro. Si leéis cuidadosamente los anuncios, nada más que las 2 o 3 líneas de los anuncios de cualquier empresa directa al consumidor, el énfasis está en los beneficios, no en los efectos colaterales, evidentemente. Y la evidencia científica, pues muchas veces está fuera de lugar. Es más, otra gran colisión con las buenas prácticas: prescripción médica online y consejo genético telefónico. Esto es absolutamente inadecuado, pero hay empresas que están radicadas en España y precisamente para intentar cumplir con la ley dicen, no, ya, pero es que, no, tú paga que nosotros ya un facultativo de aquí del laboratorio ya se indicará de firmar la prescripción médica y luego ya, si quieres saber algo más y porque no entiendes, pues nos llamas por teléfono, tarifándolo aparte, evidentemente será otra tarifa y te lo vamos a explicar vía teléfono. En el mejor de los casos, a lo mejor vía Skype, pero nada más, desde luego. Bien. Y claro, podemos llegar a estas aberraciones que os pongo aquí. Esto es una noticia de un periódico de hace 4 o 5 meses. Gran hallazgo, un chef que arma menús según el ADN del comensal. Esto ha ocurrido en Madrid, en un hotel que de vez en cuando organiza cenas con grandes cocineros de estrella Michelin. Pues vino uno de origen argentino que colaboraba con un genetista argentino y entonces organizaba los menús de las personas de acuerdo con su test genético. El periodista que escribió esto dijo que le había sentado fenomenal la cena, porque la habían acertado con él, porque le habían hecho su ADN primera en principio y luego había tenido una cena exquisita. Bien, veis el negocio donde está, ¿no? Las consideraciones legales, pues bueno, tenemos el convenio de Oviedo, que habla claramente sobre los test genéticos. La ley de investigación biomédica, en ese artículo también nos lo comentaba. Evidentemente dice que cualquier prueba genética necesita no solamente una prescripción, sino un consejo genético previo, explicando qué se va a hacer y un consejo genético posterior. Pero luego hay otras regulaciones, como por ejemplo en el Real Decreto de 2009, el 1591, que dice que por razones de salud pública no se pondrán a disposición del público los productos para el diagnóstico genético. Lo dice claramente, o sea que no está permitido, no dice está prohibido, dice no está permitido, ¿vale? Y el artículo 25 de este mismo Real Decreto de 2009 dice, queda prohibido efectuar publicidad dirigida al público de los productos para el diagnóstico genético. En Europa más o menos la regulación es muy parecida, no dice nada, estamos en contra de los test genéticos, pero sí pone una serie de trabas para ello. Fijaros, en Estados Unidos ocurrió lo mismo, o sea, llegó un momento que se dieron cuenta y la FDA intentó prohibirlo. Bueno, pues ahora lo autorizó en ese sentido. Y ya, entonces, para acabar, porque si no es verdad que vamos muy rápido, solamente quiero enseñaros, fijaros, que es un poco lo de la publicidad. Encuentra tu DNA, lo que dice el DNA de ti. El gran descubrimiento, o el próximo descubrimiento, eres tú. Pero es que ahora ya tenemos una forma de ligar, de alguna forma, un Tinder genético. Se puede hacer, o sea, por lo menos te lo ofrecen, desde luego. O el mejor regalo, en un 20% de descuento en San Valentín, desde luego, ¿no? Por no hablar de los test de los niños. Y el gran negocio, ya con esto acabo, es que el ADN que te han secuenciado y que no sabes dónde ha ido, está ahí, y tienes tus datos. Y como de vez en cuando salen cosas nuevas que se publican en los periódicos,
Dirás, oye, ¿y no tendré esta enfermedad que se acaba de descubrir que es de origen genético? Claro, vas y preguntas. Y ahora mismo hay unas cuantas apps que tienen sus tarifas según las preguntas. O sea, esa es la segunda parte del negocio. Tú tienes tu DNA almacenado en algún sitio y entonces, ¿quieres saber algo? Pues de 20 en 20 o de 30 en 30 dólares te van respondiendo a este tipo de preguntas. Yo creo que con esto ya tenía esta última diapositiva, que es la publicación que acaba de aparecer en Annales de Medicina Interna, Annals of Internal Medicine, que es, me dejas solamente comentar esto un momento, es 30 segundos. Una pareja que se hace, que quieren tener hijos y se hacen un 23andMe. Y entonces le dicen a ella que no tiene posibilidad de tener un cáncer de mama hereditario. Ya os he dicho que solamente analizan 3 genes. Si la dicen, en cambio, que ella es portadora de Gaucher tipo 1, que es una enfermedad recesiva, pero su marido no lo es, con lo cual no tendría problemas. Su marido es portador de fibrosis quística, que es otra enfermedad recesiva, ella no lo es, con lo cual no tendría ningún tipo de problemas. Ya, pero es que la secuenciación que hacen, es que lo que analizan de estos genes no es una secuenciación completa, sino son unas pocas mutaciones. No aseguras que el otro no vaya a ser portador de una mutación en otro gen, con lo cual están mintiendo. Y ya por último, es que, y es lo que plantean en los Annals of Internal Medicine, es que además a él le dicen que tiene 2 copias del APOE4, con lo cual tiene un alto riesgo de tener Alzheimer, y entonces ya se lían. ¿Y qué hacen? Van a la consulta del internista, y el internista tiene que invertir media hora para explicar lo que he intentado deciros ahora en 30 segundos, pero tiene que estar media hora. Así que ya con esto acabo. Gracias. Muy bien, José Miguel, muchas gracias. Gracias, Diego, gracias, José Miguel, a los dos. Yo sé que os gustaría rebatir una serie de cosas que ha dicho el otro, pero me gustaría también darle paso al público que está aquí, porque yo estoy convencido de que habrá muchos de vosotros que querréis hacer algún comentario al respecto. Sí. Quisiera saber qué opináis de las plataformas como Genes for Good, que se supone que hacen estos análisis genéticos, pero tú cedes tu información genética para el bien común. Esa es un poco la idea, junto con encuestas, respuestas a encuestas de estilo de vida. Entonces, la idea es ir recolectando información genética, se supone que de forma totalmente anónima, pero asociando perfiles genéticos pues a estilo de vida, por ejemplo, para el bien común. Y funciona más o menos igual. O sea, tú mandas tu muestra, no pagas, pero estás cediendo tus datos genéticos. Yo personalmente considero que eso es positivo siempre y cuando la confidencialidad estuviera garantizada. Normalmente estos no son empresas, son plataformas, pues universidades. Quisiera saber un poco vuestra opinión en este caso concreto. Hay proyectos públicos. Empezó Obama con su proyecto Millón de Genomas, ¿no? En Inglaterra tienen, o en el Reino Unido tienen el proyecto 10.000 genomas. Aquí en España esos proyectos, como estamos atomizados, pues tenemos un proyecto similar en Navarra, que están secuenciando 1.000 genomas, lo mismo en Andalucía, lo mismo en Cataluña, pues si acaso somos diferentes los navarros de los andaluces de los catalanes, pero bueno, en cualquier caso, eso es un poco lo que se trata, y además de implementarlo en el sistema, en el caso del Reino Unido, en el caso de los proyectos que hay en España, es que además se implementan en el sistema público. O sea, quiero decir, una vez que yo además lo sé positivamente porque he participado un poco en algunas discusiones con el proyecto de Navarra, lo que tienen es que esos datos, que ya se quedan almacenados, pasan incluso a medicina primaria, porque hay datos de farmacogenética. Con lo cual, cuando el médico de medicina primaria a ti te van a hacer una receta de una estatina, por ejemplo, y ya está secuenciado, le va a aparecer, al hacer la receta electrónica, el médico no sabe que tú estás secuenciado, ni muchísimo menos, pero le aparece una alarma diciendo, esta persona es
altamente sensible a estatinas, deberías de utilizar este otro tipo de... O sea, cabe la posibilidad de utilizar este otro tipo de medicamentos o modificar la dosis. Luego el médico de familia hará caso o no hará caso, o sea, normalmente va a hacer caso. O cuando tú vas al gastroenterólogo porque te duele el estómago y resulta que entonces eres de las personas que está secuenciada y entonces también te aparecen una serie de... Cuando empiezas a introducir los datos de historia clínica, dice, esta persona está secuenciada y entonces tú ya puedes preguntar sobre qué enfermedades puede padecer en ese momento. En eso es muy útil. Para descubrir, para hacer... Para intentar descubrir qué genes son los responsables de algunas enfermedades ya en grandes plataformas, pues también son adecuados, pero es verdad, son cosas que son voluntarias y desde luego el que cede su sangre sabe perfectamente que está cediendo su ADN para este tipo de estudios que están perfectamente establecidos, que además puedes entrar en, pues, la mayor parte de estos son ensayos clínicos públicos, con lo cual puedes entrar en una página que está abierta a todo el mundo, que es trials.gov, y entonces ves exactamente quiénes son los responsables y puedes ver toda la documentación de lo que se está haciendo y lo que se está tratando. Entonces, eso tiene garantías, evidentemente, y yo creo que es beneficioso. Lo que no tiene garantías es que con el cuento de que te vayan a decir si vas a tener diabetes tipo 2 o cualquier otra cosa, pues estén quedando con tu ADN y estén haciendo negocio con él, desde luego. Porque hay negocios que son legítimos y otros que, sobre todo porque son desconocidos, eso más bien es una estafa, desde luego, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, hablando de negocios, el gobierno de Islandia, cuando entró en bancarrota, en la época de la gran crisis económica, pues la única forma que vio de salir de la bancarrota tenían datos genéticos de prácticamente todos los islandeses. Pues fue vendérselos a una multinacional farmacéutica y con eso salieron de la bancarrota. Antes haciendo un referéndum, o no sé si hicieron exactamente un referéndum, una consulta en el Parlamento, pero bueno, fue perfecto y anonimizado y tal, o sea que... Pero hay que ser consciente de si están haciendo negocio o no. Yo creo que sí que es beneficioso. Yo solamente voy a hacer una pequeña... Yo creo que tú te refieres a ceder los datos a una empresa privada, ¿no? No, normalmente no son empresas privadas porque no tienen beneficio. Sí. Entonces son plataformas, sí, por ejemplo, organizadas por universidades, por centros públicos, por fundaciones sin ánimo de lucro o por el Sistema Nacional de Salud de Reino Unido, los 100.000 genomas, que ya se ha acabado el proyecto, pero tiene más de los 100.000 secuenciados. Entiendo, vale. Beneficio hay siempre, porque siempre que hay gente que trabaja y que tiene una nómina, al final hay beneficio, ¿no? Incluso en una fundación sin ánimo de lucro. Es decir, hay intereses, incluso en instituciones que teóricamente no tienen intereses, ¿no? También los tienen. Y también tienen intereses, pues, los hospitales públicos, ¿no? Por muchas razones, ¿no? Al margen de esto, yo creo que la clave es si se comete o no se comete un fraude, si se informa adecuadamente o no, si la gente sabe lo que se está haciendo con sus datos. De la misma manera que no es un fraude que una persona acuda a un ensayo clínico, ¿no? Ponga su vida en riesgo incluso, ¿no? Para administrarse un fármaco en determinada fase del ensayo clínico, porque es obligatorio pasar por esa fase antes de comercializarlo o incluso durante la comercialización. De la misma manera, no veo ningún problema en que una persona convenientemente informada, con sus datos anonimizados y sin que esa persona se le prive, digamos, de su derecho a la privacidad genética, pues esos datos incluso se comercialicen. Porque si al final lo que vamos a hacer es convertir todo lo que significa empresa privada, todo lo que significa ganar dinero en sinónimo de delito, mi opinión personal es que vamos mal en la sociedad en la que estamos. Vamos mal. Porque no hay que olvidar una cosa. El sector público lo único que hace es, con todos los respetos, lo único que hace es, y hace mucho, es consumir recursos para darle cosas a la sociedad, para generar formación, para generar universidades, hospitales, etcétera. Pero no es productivo, no lo olvidemos. El sector público existe porque muchos tenemos que generar riqueza y pagar impuestos para que exista. Así que no veo ningún problema en que una empresa, cumpliendo con toda la legalidad y pagando todos los impuestos que le corresponden, utilice unos datos genéticos voluntariamente cedidos por un particular. Gracias.
Bien, muchas gracias y felicitaciones por la organización de este evento, porque es un tema realmente interesante y una discusión que se puede repetir en muchos foros y que tiene un interés indudable. A mí me gustaría un poco conocer la opinión de los panelistas en torno a la siguiente reflexión. O sea, es evidente que el conocimiento genómico está creciendo día a día, es evidente también que entender el genoma, que hace pocas décadas pues parecía algo mágico, es un desafío científico de primer nivel. Es evidente que una sociedad del primer mundo tecnológico tiene que dar respuesta a ese desafío. Y bueno, bajo esa perspectiva es evidente también que va a haber una demanda de esos servicios, se llamen como se llamen, de gente que no querrá saber nada porque puede tener reparos o miedo a saber, pero gente que quiere conocer lo que dice su genoma porque está viendo que todo ese conocimiento, con todas las limitaciones que tiene, empieza a emerger. Yo entiendo que controlar ese conocimiento es una necesidad de todo país civilizado y del primer mundo tecnológico, por supuesto. Hay que controlar que esto se haga de una manera ordenada. Pero prohibirlo me parece, y esa es la discusión que quiero tener con ustedes, que es una actitud tercermundista desde el punto de vista tecnológico, porque no puedes ponerle vallas al conocimiento. Me recuerda un poquito estas prohibiciones a que no se puede hacer, pues al tema del lamentable aborto en Londres, ¿no? Cuando, bueno, pues había que irse a otro país, por otro país se hacía, pero aquí no. ¿No sería mejor tener un 23 español perfectamente controlado, perfectamente legislado, perfectamente asegurado, para que los datos de los genomas de los españoles estuvieran en España, no estuvieran en 23andMe en Estados Unidos? ¿Ah? ¿Por qué no controlar, legislar bien con sentido común, pero dejar que la ciencia corra y dejar que estas cosas pasen? Por supuesto, yo quiero que me digan, ojo, que te van a decir algo que tiene todas estas restricciones, pero dejen que me lo diga una empresa que lo haga bien. Y si la empresa lo hace mal, métanlos a todos en la cárcel, por supuesto, igual que cualquier otra empresa de cualquier otro entorno en el que las cosas se hacen mal. Pero ¿por qué estar pensando que todo se va a hacer mal y con ese argumento ponerle vallas a la ciencia? Sí. Bueno, vamos a ver. Yo creo, es que una cosa es el conocimiento, o mejor dicho, una cosa es el empoderamiento de los pacientes, que es una palabra que no me gusta, lo del empoderamiento, pero lo que se está diciendo, si yo tengo mis datos, los quiero saber, muy bien. Si probablemente estaría bien el saberlos, suponiendo que pudiéramos darte una respuesta, pero es que no podemos dar una respuesta. Hasta ahora la genética lo que pueda dar son respuestas a personas que tienen problemas, pero a personas sanas las respuestas son falsas todas, prácticamente todas, salvo las mutaciones que están corriendo de riesgo en un momento determinado, que son precisamente las que pueden hacer mucho daño. Por ejemplo, hay una gran discusión en ese sentido porque en los Estados Unidos ha obligado a todo laboratorio de genética que haga un análisis genético, por la razón que sea, da lo mismo, por cualquier tipo de enfermedad, tiene que obligatoriamente analizar 40 genes que corresponden a 25 enfermedades que son de cánceres, evidentemente. Y entonces es obligatorio hacerlo y contárselo al paciente, o contárselo a la persona. Canadá, que está al otro lado de la frontera, al norte, dice que eso es una auténtica locura. Tenemos unas grandes discusiones éticas en ese sentido. El problema está en que no es un conocimiento que tenga certezas, tiene muchas incertidumbres y en cambio son muchos los daños que se pueden hacer. Voy a poner otro ejemplo. Si a una persona, vamos a suponer que tuviéramos unos algoritmos que fueran bastante adecuados sobre riesgo de enfermedad cardiovascular, genético, ¿no? Y entonces lo hacemos. Y yo a una persona le digo, tú no tienes riesgo cardiovascular o tienes un riesgo cardiovascular mucho más bajo del que te corresponde por el grupo étnico al que perteneces, esa persona va a acabar casi seguro con un problema cardíaco, porque va a decir, perfecto, lo que más me gusta es comer bocadillos de chorizo y hacer el deporte del sofá. Estamos cambiando precisamente las actitudes saludables de las personas. En cambio, al que le dicen que tiene un riesgo cardiovascular alto, pues probablemente va a hacer deporte y tal, y entonces a ese quizá a lo mejor le podemos corregir algo. O sea, a lo que voy es que las incertidumbres son de tal calibre que yo creo que la única solución es justo la que se está haciendo ahora, que es ir secuenciando poco a poco a la gente a demanda, o bien porque tienes un proyecto de investigación, o bien porque alguien ha acudido al hospital por alguna enfermedad, ha secuenciado a esa persona, con lo cual ya sabes además también qué tipo de cosas puede haber o qué tipo de alteraciones puede haber en la familia. Esos datos los vas almacenando, como además eso no va a cambiar a lo largo de la vida, y entonces vas haciendo una gran base de datos de tus pacientes, o de los pacientes de tu país, o de tu comunidad, desde luego. Eso es lo que vale, pero desde luego decir, yo me lo voy a hacer porque quiero y que me cuenten, si eso fuera cierto, estaría muy bien, pero es que te van a contar si tienes los lóbulos de las orejas
orejas pegados o no, como nos lo están diciendo. Si eres capaz de oler en la orina que has comido espárragos 2 horas antes, que unos lo huelen y otros no lo huelen, y eso está determinado genéticamente, pero es que eso ya lo sabes, es que son tonterías, es genética de salón. ¿Qué es lo que se está haciendo ahora? Eso no sirve absolutamente para nada. Si luego encima te dicen, y ya acabo, que no tienes riesgo de tener un cáncer de mama hereditario y resulta que se les ha escapado el 97% de los posibles genes que sí son de cáncer de mama hereditario, pues muy mal lo estamos haciendo, desde luego. O sea, que yo creo que el no permitirlo o el controlarlo de alguna forma está claro que debe ser así. Bueno, yo no puedo decir otra cosa que estoy totalmente de acuerdo contigo. A mí me parece que es como ponerle puertas al campo, ¿no? Darle la espalda al desarrollo y favorecer que no lo hagan empresas españolas. Fundamentalmente es lo que creo que va a pasar. Vale. Hola, yo no estoy a favor de prohibir la realización de test directos al consumidor, pero hay algunos casos en que la revelación realizada de manera incontrolada puede suponer graves riesgos. En concreto, por ejemplo, la enfermedad de Huntington, revelar datos puede aumentar el riesgo de suicidio y es absolutamente necesario que la revelación de resultados e incluso todo el proceso se realice en condiciones controladas y con apoyo psicológico. Bueno, yo solo quería una aclaración en cuanto a la legalidad, ¿no? Que yo creo que es un poco también el objetivo por el que venía yo a esta charla. ¿Es legal o no es legal hacer un test directo al consumidor? Diego, tú dijiste que no, que según con la ley en la mano, pero según el doctor, sí, no es que no sea ilegal, es que no está permitido. ¿Aplica o no aplica el Real Decreto, el 1591 de productos sanitarios para este tipo de cuestiones? En el Real Decreto se habla de producto, de fabricación de productos y de puesta en servicio. Por lo tanto, si tú como laboratorio diseñas tu propio producto, no lo vendes al exterior, no vendes el paquete de café, estás haciendo el café en tu casa, pero lo has diseñado y estás moliendo el café en tu casa, eso lo considera la Agencia Española de Medicamento como que entra dentro de la legislación porque estás haciendo un diagnóstico, estás poniendo en servicio un test diagnóstico. Todos nos acogemos al in-house, a que es un diseño in-house. Sin embargo, en los nuevos reglamentos de productos sanitarios que entran en vigor dentro de un par de años, ahí se especifica muy claramente lo que es y lo que no es un in-house y restringen mucho el acogimiento a, bueno, esto es un diseño in-house y no me acojo a la legislación. Eso ahora se va a cortar y, de hecho, con la ley en la mano, hoy en día todos los que hacemos test genéticos en laboratorio y damos servicios de genética, deberíamos utilizar productos con marcado CIVD para productos sanitarios y no se debería dar ningún tipo de diagnóstico con productos destinados para investigación. Hándicap del campo, que apenas hay productos para test genéticos con marcado CIVD. Entonces, eso se le ha dicho a la Agencia del Medicamento, si nos ponemos estrictos y empezáis a cortar este tipo de situaciones, cerramos todos los laboratorios de genética de España, básicamente. Y luego la publicidad está regulada a nivel europeo. Aunque se puedan vender test directos al consumidor desde Estados Unidos o desde China a consumidores españoles, teóricamente en Europa no pueden hacer ese tipo de publicidad y deberían cortarles las páginas web donde publicitan este tipo de servicios. Bueno, si me permites, a ver, yo me alegro mucho de que hayas planteado justo este tema, porque de lo que estamos hablando aquí no es de un test, lo he comentado antes, no es un test de autodiagnóstico, no es un predictor, ¿no? Ni... Por eso, la regulación de los productos sanitarios, y te aseguro que es una regulación que conocemos bastante bien en la empresa, sobre todo porque vendemos 250.000 test al año en toda Europa. Esa legislación no es aplicable a esto. Aquí estamos hablando de un servicio sanitario. Lo único que se podría considerar un producto es el escobillón para la toma de muestra o el contenedor de saliva, lo único. Pero en sí, la prueba no es un producto, es un servicio genético. Habla de puesta en servicio y la Agencia Española, y te lo digo por experiencia, la Agencia Española de Medicamentos se acoge a eso, es decir, si tú das el servicio, has diseñado un producto, aunque lo utilizas in-house. Sí. Bueno, el producto sanitario tiene que ver con lo que comercializas. El producto, y lo que comercializas no es verdad que es parte de lo que comercializas puede ser el escobillón, pero está claro que es un accesorio, digamos. Lo que tiene valor en la prueba genética es el servicio, es lo que se hace. Y eso se hace en un laboratorio. Y los laboratorios tampoco están obligados a hacer
los test genéticos con productos con marcado CIVD, y a mi pesar, porque yo soy fabricante de productos con marcado CIVD, pero no es obligatorio, con la actual regulación en la mano, hacerlo. Lo que es obligatorio es comercializarlo con marcado CIVD, pero no utilizarlo. Por eso los test in-house, y lo digo en contra de mis intereses, son perfectamente legales hacerlos. Yo quería preguntar, sobre todo a José Miguel, porque en realidad, a pesar de que estoy más de acuerdo con tu opinión que con la de Diego, la realidad es que ya está aquí. Pongo un ejemplo. Estos test en la carrera de biotecnología de la Universidad Politécnica, en tercero, como prueba piloto este año, hemos comprado 5 test para hacer ancestro genético. Por supuesto, no nos estamos metiendo en nada relacionado con enfermedades, pero la información está ahí. Y los hemos sorteado entre los voluntarios. Estamos hablando de gente joven, completamente formados en eso, con información previa sobre lo que supone, sobre los riesgos que lleva. Lo saben prácticamente todo. Hubiera sido, por cierto, muy interesante que la difusión de esta jornada hubiera llegado, porque no veo a muchos alumnos de tercero aquí y están muy interesados. Más del 80% querían hacerse el test, a pesar de que son perfectamente conscientes de todo lo que has planteado. Entonces, dado que esa es una milla está, ¿cómo se puede regular? Me refiero a regular, ¿no? ¿Cómo se puede controlar todas esas incertidumbres, todo ese riesgo que puede suponer cuando se lo van a hacer sí o sí? Vamos a ver, el control tiene que ser un poco lo que tú has dicho, que sean conscientes de todo eso. O sea, sería la educación sanitaria, fundamentalmente. O sea, eso está claro. Primero, si estamos hablando de unas pruebas que van a tener una información que tiene repercusión sobre la salud, que es importante, lógicamente, y esa es las legislaciones europeas y la americana también, desde luego van en ese sentido, es que debe haber siempre una prescripción por parte de un facultativo, que es precisamente el que va a decir, pues, ¿te quieres hacer esto? Vale, te lo puedes hacer, pero que sepas cuáles son los riesgos que hay. Lógicamente, como no podemos ponerle puertas al campo, eso es verdad, pues entonces es cuestión de hacer educación sanitaria, de estar informando en ese sentido. O sea, que cada vez que aparece una noticia sobre que han preparado una cena de acuerdo con el genoma, pues que alguien salga diciendo alguno, y eso somos responsables los que estamos en el lado sanitario, pues para hacer este tipo de cosas, desde luego. Yo creo que, no sé, habías hecho otra pregunta, que es que al principio habías dicho algo que creo que... No, la pregunta era que cómo se podía hacer que si la gente que está formada... Vamos a ver, sí. Claro, el problema... Sí, ya lo sé, no, pero es que ya sé cuál era lo que quería poner aquí. Es que en estos momentos, en el siglo XXI, digamos, el abordaje de la salud por parte de la población ha cambiado, el paradigma ha cambiado totalmente, ¿no? Antes, si te ponías enfermo, ibas al médico y hacías lo que te decía el médico. Ahora ya las cosas cambian. Ahora el médico no cuenta. Ahora lo que cuenta es la tecnología. O sea, pues estamos en una sociedad fundamentalmente tecnológica, y si una máquina te dice que esto es así y es absolutamente indiscutible. Y la traslación de la máquina sería pues una prueba de laboratorio. Ese es el gran problema que tenemos en la sociedad en estos momentos, que dice, es que el algoritmo que yo tengo aquí, el que me dice este reloj, me dice el algoritmo que es que hoy que me faltan por subir 2 pisos, y si no subo 2 pisos, mañana me puede dar un infarto de miocardio, que es lo que me está diciendo de alguna forma. Si yo soy tan tonto que me lo creo, pues claro, ese es mi problema. Claro, el problema es el de la sociedad. Yo creo que lo que necesitamos es educar un poco a la sociedad. Sí, yo ahora mismo únicamente un comentario, puesto que estoy aquí callado todo el rato, es simplemente decir que efectivamente que puede haber gente que esté muy formada o muy consciente de los hallazgos de determinados conceptos genéticos y la repercusión que puede tener, pero es que el panorama que tenemos ahora mismo no es el análisis de un gen o conocer media docena de genes, sino que estamos hablando de informes que te pueden dar los resultados de 20.000 genes, 20.000 genes en los que vas a encontrar mutaciones tremendamente variadas que afortunadamente pues la mayor parte de ellas no tienen ningún tipo de repercusión, pero te pueden conferir una cierta susceptibilidad, muy bajita, pero susceptibilidad. Y eso en los informes no viene reflejado. Y la interpretación de esos informes son tremendamente complejos no solamente para una persona de la calle o para un laboratorio, sino para un profesional de la genética. Son muy complejos de interpretar. Y ese es el mayor riesgo y el mayor problema. No está
en hacer una base de datos, como comentaba el compañero antes, una base de datos española, ni nada semejante, sino realmente en que la formación en ese ámbito, pues la tecnología va mucho más allá de nuestra capacidad de formarnos y de poder dar una respuesta adecuada. Entonces, con eso ya lo paso. Bien, una pregunta a los ponentes, porque yo creo que ahí falta una información clave. La primera es que se ha dicho que los test, los DCTs, que se hacen in vitro, etcétera, etcétera, y que se los hace a alguien por 2 reales, que no son fiables en cuanto a exactitud. Bien. Y también es verdad que en los hospitales se hace todos los días práctica médica con muchos resultados que no son fiables. Eso también ocurre. O sea, no es exclusivo de esos ensayos in vitro, es de muchos. Con lo cual es un problema. Pero yo creo que el siguiente, a mí me gustaría, es una pregunta, es decir, lo primero, si detectan o estiman la enfermedad no, detectan tales genes o tales mutaciones o tal información genética y el papelito pone que detecta solo 3 genes y además ese test está validado, y validar cuesta muchísimo porque es pasar, digamos, a una población significativa de todo el mundo, es que somos todos, como usted lo ha puesto ahí, eso es una cosa, eso es un test de calidad, o no, si no pasa el filtro. Yo creo que eso hay que exigirlo de alguna manera. Y la siguiente es la interpretación de los resultados. Pues claro, yo cojo el teléfono, me dice, va a llover, viento del norte, no vaya a la playa, vayas a tomar un café. Esa es otra historia. ¿Quién ha de interpretar resultados? El que sepa, público o privado. Pero sobre eso yo veo que se están haciendo muchas alegaciones éticas, que son muy lógicas, muchas cosas, pero no hay 2 garantías, que es el test vale, o sea, el test dice, o sea, tiene exactitud, lo que representa exactitud, ¿y qué precisión tiene? ¿Está validado? ¿Está contrastado? Porque tenemos un ejemplo que es facilísimo de poner aquí, el glucosímetro. Está validado, está contrastado, se utiliza en casa, la gente se pone una insulina, hace lo que sea. Pero claro, esto en su tiempo costó $1.000 millones, la broma de sacar el aparatito. Yo creo que una cosa, es que no lo he oído, me figuro, me gustaría saber la opinión. Porque, o sea, ¿qué fiabilidad tiene esto? A ver, gracias Ángel. Yo pienso que lo importante de un test o de un servicio, como producto o como servicio, cuando estamos hablando de servicios, es que el test sea fiable. Eso es lo más importante. Yo creo que todos los que nos dedicamos a esto renegamos de muchos tests que no son fiables, ¿vale? Antes he puesto algunos ejemplos que a mí particularmente no me gustan, ¿no? Lo que no podemos hacer es dar por hecho que cualquier test genético, por el mero hecho de que no ha sido prescrito por un facultativo, que a lo mejor tiene menos conocimientos de genética que un especialista, no puedo decir, pero que un experto en genética, eso por definición es un test poco fiable. Eso no lo podemos decir, ¿vale? Y cuando hacemos extensible que un test directo a consumidor de entrada es sospechoso de test fraudulento o test de poca calidad, estamos siendo muy injustos, no solamente con el test, que puede ser un test respetable, sino con todos los profesionales que nos dedicamos a esto. ¿Pero están validados a diferentes niveles? No, claro que no. O sea, vamos a ver, quiero decir, un laboratorio como el que del ponente que ha cogido el papel de estar a favor, evidentemente que está validado, sus resultados son contrastables y son fiables, pero de un test que hay por internet, ¿quién lo ha validado? No lo ha validado nadie. Concretamente, ya digo, por referirnos al que más se ha estudiado, se ha comprobado después, que es 23andMe, ¿no? Está autorizado hacer este test por parte del organismo que regula estas pruebas en Estados Unidos, que es la FDA. Está autorizado, pero no está validado, desde luego. Y además su publicidad es engañosa porque dice, me han autorizado a hacer los 2 genes prevalentes o de alta penetrancia de cáncer de mama, y dice que los hacen. Y luego te da el resultado, tú tienes, tú no tienes estas mutaciones. Pero en ningún momento aparece escrito que solo analizan
3 mutaciones de las aproximadamente 2.000 mutaciones que puede haber, que solamente están analizando entre el 1 y el 3% de las posibilidades. Esa es la publicidad engañosa y eso es lo que no controla nadie. Ese es el fallo. O sea, eso tiene una palabra, es fraude directamente, como test diagnóstico. Si ya digo, si es como test de genética de salón, que te van a decir si eres rubio o moreno, si tienes los ojos azules o verdes, que de paso te lo dicen precisamente para dar ese marchamo de fiabilidad, porque claro, tú lo lees y dices, es verdad, oye, es verdad cómo han acertado, mírate al espejo que es más barato, no tienes que pagar $300, desde luego, pero ese es el problema. Un comentario. A ver, sí. En contra de lo que no tenga garantías, digamos, validado o Vale. equivalente. Un comentario muy rápido. A ver, yo estoy de acuerdo, absolutamente de acuerdo con José Miguel en este aspecto. Un test puede ser fraudulento, por ejemplo, por incompleto. ¿Vale? Muchos test relacionados con nutrigenómica, por ejemplo, son de este tipo. Sobre obesidad, sobre rendimiento deportivo, etcétera. ¿Vale? En eso estamos, yo creo que absolutamente de acuerdo. Los test deben ser fiables. Yo insisto en que no es necesariamente un test más fiable porque esté prescrito. Por ejemplo, yo me planteo si es más confiable la opinión sobre una enfermedad genética de, por ejemplo, pues un especialista en oftalmología, ¿no?, que la de un genetista que conoce perfectamente las enfermedades a base genética oftalmológicas. Eso es lo que yo pongo en duda. No necesariamente la prescripción es un sinónimo de calidad ni de idoneidad. Claro, sí, déjame. Pero es que no. Vamos a ver, la prescripción no, evidentemente no es una garantía de que se esté haciendo bien las cosas. La prescripción es la garantía que precisamente pone el legislador para asegurar valga la redundancia, para afianzar la seguridad del paciente. O sea, que se van a cumplir todas las normas éticas que se deben de cumplir. O sea, no es la garantía de calidad. O sea, lógicamente, puede haber una prescripción médica perfectamente bien hecha y luego mandar la muestra a un laboratorio que no sabe hacer las cosas, evidentemente. O sea, quiero decir, la prescripción es otra cosa. La prescripción es la garantía de que se va a asegurar al paciente. Y eso es muy importante en medicina, Sí, desde luego. Eso es lo que marca que el test sea directo o no al consumidor. Perdonad, son las 2. Voy a dejar la última pregunta a esta chica y desgraciadamente vamos a tener que parar. Bueno, muchas gracias por el panel, ha sido muy interesante. Pero a mí me gustaría matizar una cosa que se está diciendo muy a menudo, y es que estas empresas de alguna forma están cometiendo fraude o están engañando al consumidor, porque no se dice que se está estudiando solamente un tipo o un número de mutaciones. No es cierto. En estas páginas, cuando se entra a una persona y se hace su análisis genético y se presentan los resultados, se especifica que esos resultados analizan únicamente esas variaciones y que no excluye que ese paciente tenga variaciones en otras partes del gen relacionadas con la enfermedad. Eso está muy claramente especificado en todos los análisis que se hacen. Y después una cuestión que a mí me gustaría hacer como una similitud con lo que se estaba comentando sobre realizarse un análisis genético o un análisis de colesterol en un laboratorio. Yo, como persona que tiene hipercolesterolemia, ¿de acuerdo? Yo me hago mi análisis de colesterol independientemente de lo que me vaya a hacer en el médico, porque yo tengo que saber mis niveles de colesterol periódicamente. Dependiendo del laboratorio al que yo me vaya, unos me van a decir que tengo el colesterol alto y otros bajo. ¿Por qué? Porque siendo el análisis el mismo, los criterios que utilizan para interpretarlo son diferentes. ¿En quién me baso yo para decirme si yo tengo riesgo o no? En mi médico, obviamente, pero mis resultados van a ser los que me interprete ese laboratorio. ¿Qué sucede? A mí se me diagnosticó una hipercolesterolemia familiar. Por lo tanto, se me puso un tratamiento bastante importante que me afectaba al hígado. Yo me fui a hacer un test genético porque yo no estaba de acuerdo con ese diagnóstico. Me fui a hacer un test genético a una empresa que hace test de diagnóstico genético particular y que vende sus diagnósticos por internet. No me salió ninguna de las mutaciones y con ese análisis yo me fui a mi endocrino particular, se lo presenté y ahora mismo estoy sin ese tratamiento y estoy perfectamente porque mi hipercolesterolemia es de otro tipo. Entonces, el tema de los test genéticos y de los test de laboratorio y todo esto, hay que tratarlo con un cierto tipo de cuidado y sobre todo dejar que la gente, o no considerar a la gente estúpida, no quiero decir el término estúpida, pero no lo suficientemente informada como para no ser capaz de interpretar lo que lee
de una forma correcta. Es decir, si tú le informas de que aquí estos test tienen unas ciertas restricciones, nadie va a ir en masa corriendo a la consulta del médico a decirle, habrá casos evidentemente que los hay, pero no la mayoría va a ir corriendo a decirle, oiga, mira, es que yo me he hecho un test en esta página del dating y me sale que no soy compatible con mi marido. ¿Vale? O sea, ese tipo de cosas. Entonces, no sé, yo creo que en ese sentido hay que ser un poquito menos restrictivos. Yo creo que la clave bien. Es no prohibir, sino regular. Prohibir es mucho más fácil que regular. ¿Vale? Yo creo que todo el que tiene un poco de sentido común y se dedica a esto defiende la regulación. Vale, bien. Oye, perdonar, Diego, tenemos que parar ya y realmente es que, por lo que veo, podríamos seguir así. Alguien me decía hasta las 5 de la tarde. Creo que sí, que podríamos seguir hasta las 5 de la tarde. Pero bueno, es hora de comer. Yo os agradezco mucho que hayáis aguantado hasta el final. Es un tema que es muy interesante para seguir debatiendo y muy posiblemente pues en un breve espacio de tiempo trataremos de organizar algo similar nuevamente. Muchas gracias a todos.